Pues muy buenos días a todos. Deseamos de todo corazón y con toda honestidad y sinceridad que el Señor nos ayude. Pues vamos de nuevo a inclinar el rostro y a pedir ayuda de lo alto. Padre, acabamos de mencionar que la tarea es grande, que la tentación fue grande, la victoria fue grande, tú eres el grande, pero nosotros pequeños y necesitados. Y por eso clamamos a ti, Señor. Hay una dependencia por nuestra parte de ti y quisiéramos que con poder de lo alto tú hicieras uso de la exposición de tu palabra esta mañana. Señor, te ruego por todas aquellas almas que no te conocen de forma personal y no han experimentado la salvación y el poder del Espíritu en sus vidas, y también por todos aquellos que aún habiéndote confesado, pues están necesitados de recordar dónde está la victoria. Te rogamos y te pedimos que tú nos ayudes. Haz bien como acostumbras para con los que te aman. Ayúdanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues Mateo capítulo 4. Vamos a leer esta porción. Mateo capítulo 4, a partir del versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y les servían. Pues Padre, necesitamos tu ayuda y tu dirección. Mucho podríamos explicar y exponer acerca de esta porción, pero me vais a permitir que lo que hagamos esta mañana, esta es la escena de la tentación de Cristo. Y yo espero que el Señor me ayude a, de forma muy sencilla, exponer un par o tres de ideas. Lo que quiero que me acompañéis a ver es el porqué de esta escena. ¿Por qué de esta tentación del Señor Jesucristo? ¿Por qué? Luego el ver cómo se desarrolla, lo leemos y podemos observarlo, y luego también considerar un poco cuál es el resultado final.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Dónde nos tiene que llevar a pensar lo que aquí se llevó a término? Esta escena se desarrolla después de la presentación del Señor Jesucristo por Juan el Bautista como aquel que había de venir, como el Mesías enviado, y después del bautismo del Señor Jesucristo. Y en ese bautismo, en el último versículo del capítulo 3, nos dice que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el diablo va a decir: bueno, vamos a ver si eso es así. Vamos a ver si el Padre realmente puede tener complacencia en este Hijo. Se desarrolla justo antes del inicio de lo que conocemos y normalmente decimos como el ministerio del Señor Jesús. Para los que hay palabras que os suenan raras, ni más ni menos, es justo cuando el Señor va a empezar propiamente su obra de salvación. El Señor Jesucristo vino para salvar a los pecadores, para perdonar los pecados y traer esperanza y dar vida. Vino para esto. Y ahora es cuando va a empezar su ministerio aquí en la tierra. ¿Vale? Y entonces, ¿por qué se desarrolla esta escena? ¿Por qué tuvo Cristo que ser tentado? ¿A qué viene esta situación? ¿No os lo habéis preguntado nunca? ¿Por qué? Bueno, Él es el Rey, Él es el Mesías Rey, Él es el que en un futuro le veremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el enviado de Dios. Y todo esto tiene que mostrarse, tiene que ponerse en evidencia. En este mundo hay un príncipe, que es Satanás, que es el diablo. Hay alguien que está gobernando, tristemente, la mayoría de los corazones de los hombres. Pero ahora resulta que el que se presenta aquí es el Mesías Rey, aquel que ha sido enviado desde lo alto para establecer un reino diferente, no solo en este mundo, sino por la eternidad. Ahora, por decirlo de alguna manera, el Rey Mesías va a tener que enfrentarse con el Rey de este mundo y va a tener que demostrar quién es el que manda, quién es el que tiene autoridad. Esto en un sentido es lo que va a ocurrir. Por otro lado, ¿por qué es necesaria esta tentación? Bueno, quizá deciros que el término o la palabra tentación a veces puede confundirnos, pero es un término que, dijéramos, tiene dos vertientes, dos aspectos esa palabra, ese término. Uno es probar, poner a prueba, ver si la persona o la situación va a salir victoriosa, va a soportar, ver si aguanta, si resiste. Esa es una de las facetas, poner a prueba. Y la otra faceta es incitar al mal, provocar para que hagas lo que no tienes que hacer. Entonces deciros que Dios en este último sentido no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. ¿De acuerdo? El que tienta es el tentador. Aquí dice, versículo 3, y vino a él el tentador, el diablo, Satanás, el que quiere que el hombre peque contra Dios y arruine su vida. Lo digo porque aquí en el versículo 1 nos dice, ¿verdad?, que
Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, Dios va a permitir que el Señor Jesucristo sea puesto a prueba. De la misma manera que el Señor Jesucristo permite que nuestras vidas sean puestas a prueba. Pero no nos olvidemos, no nos confundamos. Dios no es el que tienta, el que incita a que hagas lo malo. Nunca. ¿Vale? Entonces, esta prueba, además de demostrar quién es el rey, verdadero rey, va a poner en evidencia que el Señor Jesucristo es hombre, el hombre idóneo y perfecto para la obra que tenía que llevar a cabo. Y esto es lo que va a poner en evidencia en esta situación. Que el Señor es aquel que puede pagar por nuestros pecados, porque no tiene que pagar por los suyos, porque Él nunca pecó, nunca hizo mal. Nos vamos a entretener un poquito en este porqué, pero considero que es necesario. Mira qué ocurrió en Génesis capítulo 3. Y en Génesis tenemos, todos conocéis, ¿verdad?, al personaje o los personajes de los que vamos a mencionar en Génesis. Adán. Y la Biblia habla de él, Adán y Eva, como el primer Adán. Porque luego viene otro Adán. Y este primer Adán, pues dice, por ejemplo, en los versículos, en el 2:16 y 17, 2:16 y 17. Quizá algunos de los que me estáis escuchando no sois muy diestros en moveros por la Escritura, no os preocupéis, que intentaremos buscarla y citarla nosotros y ayudaros a comprender. Dice Génesis 2:16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pasamos al capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No vamos a entrar en muchos detalles, pero solo quiero haceros una pregunta. ¿El pecado fue comer la manzana? No sé lo que habrás contestado en casa, pero es que ni siquiera había manzana. Aquí en ningún momento dice que fuera una manzana, ¿verdad? Ha sido un poco juego, porque quiero que pienses, ¿cuál fue el pecado? El pecado fue desobediencia. El pecado fue desconfianza de lo que Dios había dicho.
y creer la mentira. El diablo vino con mentiras, vino engañándoles, vino torciendo lo que Dios había dicho, vino mintiendo y diciendo, no va a ocurrir lo que Dios ha dicho que ocurrirá, no le creáis, no os fiéis de Dios. El pecado fue desobediencia, que es una consecuencia de desconfiar, de no poner toda nuestra fe, me vais a entender, ¿verdad? De no poner toda nuestra fe en lo que Dios ha dicho y creer al que dice la mentira. Esto fue lo que hizo el primer Adán. Y ahora, cuando el Señor Jesucristo viene para establecer un nuevo reino, el reino de los cielos, el reino de Dios en este mundo, vuelvo a repetir, y por toda la eternidad, Él se va a presentar como una nueva cabeza de raza, una raza nueva a la que van a pertenecer todos los que crean, todos los que se arrepientan de haber desobedecido y de no haberse fiado de Dios con todo su corazón. Y ahora vamos a Romanos capítulo 5. Señor, ayúdanos a entender el porqué de esta tentación. Romanos capítulo 5 y a partir del versículo 12, y lo voy a leer. Por favor, presta mucha atención. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Yo jamás podré explicarlo mejor que lo que lo hace la palabra, pero voy a intentar darte unas muy pequeñas pinceladas para entender lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Nos está diciendo, el versículo 19 lo resume muy bien, que por la desobediencia de un hombre, el virus entró. El paciente cero. Aquí lo tenemos. El paciente cero, señores. Adán y Eva. Y por ellos entró un virus
que se ha extendido y un virus que es total y absolutamente mortal. ¿Os ha dicho aquí? El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Y esta raza es una raza caída. Y vamos, creo que no hace falta que me ponga a explicarte la condición de este mundo para darnos cuenta de que es una raza caída, ¿verdad? Nos pensamos que todo va muy bien, que prosperamos, que todo es una maravilla y resulta que es una pena y una tristeza. Y espérate a lo que estamos abocados. O que están abocados los que no han creído en el Señor. ¿Vale? Entonces dice que la transgresión fue así, fue una desobediencia y que por ella todos salimos contaminados. Pero ahora nos está diciendo que hay otra nueva raza. Una raza primera que cae, una raza primera que cuando viene el enemigo se pone a hablar con él y se pone a intentar negociar. Así no nos ha dicho eso. El Señor de verdad lo que nos ha dicho es esto otro. Y, oye, pues es verdad, este fruto es codiciable y es hermoso y es apetitoso y se puede razonar y se pone a pensar y fracasa y peca y cae. Y todos nosotros somos descendientes suyos. Tú y yo no hemos pecado a la manera de Adán. Pero no me hagas, por favor, que empiece a hacer una lista de tus pecados, porque son muchos, como tristemente han sido los míos, ¿verdad? Somos herederos de Adán. Pero he aquí el Señor Jesucristo, el segundo Adán, aquel por quien va a reinar la justicia, aquel que fue obediente, aquel que lo puso en evidencia, aquel por el cual regresa la vida y vida eterna para todo aquel que en él crea. El segundo Adán, en Mateo, el Hijo de Dios, el Hijo amado en quien tengo complacencia, ahora va a ser puesto a prueba, como en aquel momento fue Adán, el primer Adán. Y ahora vamos a ver qué va a ocurrir con este. Vamos a ver si es capaz, vamos a ver si vence, vamos a ver si es idóneo para la obra que tengo preparada para él. Ya os la anticipo, por si no estás hasta el final. Esa obra era pagar por ti y por mí en la cruz del Calvario. El que no cometió pecado, el que no hizo pecado por nosotros, fue hecho pecado en la cruz del Calvario. Para obtener una justicia que, así como aquel virus mortal fue pasado, esa justicia a los que creen es pasada. ¿No querrás creer? ¿No querrás darle tu vida al Señor y recibir vida? Bueno, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, simplemente mencionar que es alguien que ningún teólogo se eche al cuello, con una naturaleza pecable, pero es una persona impecable. Él es 100% hombre y 100% Dios. Él es el Mesías Rey. Entonces, como hombre, él fue tentado, pero su naturaleza humana está inseparable completamente de su naturaleza divina. Y como persona, él no puede pecar, ¿vale? Pero vamos a comprobarlo, vamos a ponerlo en evidencia que esto es así. Tentado, al igual que nosotros, pero yo te diría que en condiciones muy diferentes a las que Adán fue tentado. ¿Adán en qué condiciones fue tentado? ¿Os acordáis el ambiente que tenía Adán?
Estaba, ¿cómo se llamaba? El huerto del Edén, ¿cómo le llamamos muchas veces? El paraíso. Tenía todas las condiciones perfectas para no dudar, para no pecar contra Dios. Pero el Señor Jesucristo es tentado en unas condiciones muy diferentes. Incluso te diría que tentado en unas condiciones muy diferentes a las tuyas y a las mías, porque nosotros también vivimos bastante cómodamente, ¿no? Y bastante bien. Y no hemos estado nosotros 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Verdad que no? ¿O alguno ha estado 40 días y 40 noches en el desierto? No, no hemos estado en esas condiciones. El Señor es tentado en unas condiciones extremas, pero en Él no se haya pecado. ¿Me vais a seguir a unos versículos más? Hebreos, libro de los Hebreos, o epístola de los Hebreos, por favor. Y vamos a empezar en ver tres versículos solo, tres porciones pequeñas. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Para que nadie tenga duda de que el Señor Jesucristo fue tentado. Uy, se me pegan las páginas. Hebreos 2, 18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él mismo padeció siendo tentado. ¿Lo fue o no? Fue. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. No es un sumo sacerdote o no es alguien que no pueda, hoy un día usaríamos otra palabra, que sería empatía. La Biblia dice que no es uno que no pueda compadecerse. Es empatía. Bueno, no es uno que no pueda empatizar con nosotros. Es uno que padeció siendo tentado. Y salió victorioso. Y por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ahí entramos tú y yo. Él es poderoso para socorrernos. ¿Tú acudes a Él ante la tentación? ¿O buscas tus propios recursos? Luego pasamos la página y en el 4.15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Sé que quizá habrá diferentes formas de entender este pasaje, pero aquí dice: uno que puede compadecerse de nuestras debilidades. Yo tengo muchas. ¿Tú? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ah, pero sin pecado. Pero sin pecado. Luego sigue diciendo: acerquémonos pues. Toma nota. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y vamos un versículo más, en el capítulo 5 y en el versículo 8. Y os explicaré por qué incluyo este versículo. Hay más, ¿eh? Y aunque era hijo amado en quien tengo complacencia, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús tenía que aprender. Jesús tenía que
Había algo que él, como Dios, no supiera o no pudiera. Sí. Pero él tenía que pasar por la experiencia de ser obediente en un mundo caído, en un mundo arruinado. Él aprendió por la experiencia el coste de obedecer en este mundo. El Señor Jesucristo no tenía ninguna duda de su Padre. Él y Dios. No había ningún conflicto, ninguna desavenencia, ninguna situación en la que tuvieran que ponerse a prueba de si me fío o no me fío, obedezco o no obedezco. Pero él tenía que aprender, tenía que pasar por esa experiencia, por la experiencia de, estando en este mundo, pasar por las tentaciones y por las dificultades por las que cualquiera de los hombres puede pasar. Pero vuelvo a repetir, en su caso aún añadidas, aún sobreelevadas, mucho más altas. Y él aprendió la obediencia. Entonces, tenemos a alguien que puede compadecerse de nosotros. Tenemos a alguien que sabe lo que es obedecer en un mundo caído, en un mundo en el que todo es contrario a Dios. Y este es el Señor Jesucristo. No sé si lo habré conseguido, pero he intentado explicar un poquito el por qué era necesario que Jesús pasara por esta tentación. ¿Vale? Si alguien tiene dudas, después me manda un WhatsApp, me pregunta, y intento explicar más, pero tenemos que seguir. Entonces, vamos a ver cómo fue esta tentación. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. En la primera de las tentaciones, de los versículos 2 al 4, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el tentador no está poniendo en duda si era hijo de Dios. Los demonios sabían muy bien quién era Jesús. Y cuando Jesús se acercaba a alguno de ellos, le decía, no me atormentes, no me atormentes. Lo vemos en los evangelios. Él sabía quién era. Pero aquí lo que le está diciendo es, ya que eres hijo de Dios, mira cómo te tiene tu Padre. Perdonadme por estas permisividades que me tomo. No fue exactamente así, pero para exagerarlo. Mira cómo te trata tu Padre. Te ha tenido 40 días en el desierto, con el frío y con el calor, con las fieras, dice Marcos, en el otro evangelio, allí, en un lugar completamente inhóspito, rocoso, frío. Y ahora, normal, tienes hambre. ¿Oh? El hambre es una necesidad humana, ¿verdad? ¿Sí? Jesucristo, hombre, tuvo hambre. Y le dice el diablo, pues usa tu poder. Usa tu poder. Tú, ya que eres el Hijo de Dios, ya que estás en esta situación, hazlo, coge, convierte las piedras en pan. ¿Puede ser esto voluntad de Dios? ¿Es posible que Dios te haya permitido estar aquí? Nada. Intentando provocar, intentando crear desconfianza. Intentando, no que fuera ilícito convertir las piedras en pan cuando tienes hambre y tienes el poder para hacerlo. Pero el Señor Jesucristo responde en obediencia y en confianza, en absoluta sumisión a la voluntad de Dios.
diablo, a ti no te voy a hacer caso. No voy a hacer lo que tú quieres. Ay, cuántos de nosotros, ¿verdad? Viene alguien y se nos pone al lado y nos lo piden de mil maneras. Hasta a veces nos pueden pedir cosas con lágrimas, ¿no? Ay, ven conmigo, acompáñame, tal, no sé qué. Sabes que no tienes que ir a ese sitio, sabes que no, que ya has comprobado que es un sitio donde vas a hacer, vas a pensar, vas a ver lo que no tienes que ver. Pero a ver, acompáñame, que yo no puedo, ver conmigo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, absoluta sumisión a la voluntad del Padre. Voy a usar una palabra, esperando en Dios. Esperando en Dios. Confiando. Si mi Padre me ha puesto en esta situación, si mi Padre permite que lleve 40 días en el desierto y ahora sienta hambre y me está provocando, mi Padre sabe por qué, pero yo no voy a ceder. Y el Señor Jesucristo usa la Escritura. Esta es una lección muy básica, ¿verdad? Muy fácil. Luego hablaremos un poquito más de ella. El Señor Jesucristo le responde con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo responde con un versículo del libro de Deuteronomio. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No entra a razonar, no entra a pedir explicaciones, no entra a pensar qué pasará si lo hago, qué pasará si no lo hago. No. Alguien me enseñó o me ilustró lo que hace aquí el Señor Jesucristo con estos versículos, como aquellos romanos. Imaginaros un soldado romano que tenía su armadura, su casco, tenía su espada grande, pero luego tenía una espada pequeñita, que esa espada pequeñita era para la lucha cuerpo a cuerpo, la lucha quizá más encarnizada, cuando estaba con el enemigo enfrente. Y el Señor Jesucristo saca esa arma aquí. Y esa arma no es otra que usar la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para mí la lección es absoluta confianza y obediencia en el Padre. En una situación muy extrema. Y otra lección que podríamos sacar es que esto está enseñando, como dice el versículo de Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Enseñando que el hombre necesita algo más que pan. Nosotros somos movidos, ¿verdad?, por lo que la Biblia quizá llamaría los deseos de la carne. Nosotros necesitamos comer, nos movemos por comer, ganar dinero para esto, para lo otro. Eso es por lo que normalmente nos movemos. Nuestra vida, la mayoría de las veces, gira en torno a ello, ¿no? Hemos de vivir, hemos de ir adelante y cuanto mejor podamos hacerlo, pues mejor. Pero aquí Dios está diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios provee de vida y de vida en abundancia. Una vida que no va a terminar y una vida que de verdad es vida de calidad. Y te podría contar mi testimonio. Te podría contar cómo era mi vida antes de creer en el Señor Jesucristo. Siempre he dicho que más que vivir, yo era un sobreviviente de este mundo. Y realmente empecé a vivir cuando encontré al Señor Jesucristo,
cuando creí en Él como mi Señor y Salvador, cuando recibí el pan que viene del cielo, el pan que desciende a esta tierra y que da vida al mundo. No solo del pan que hay en este mundo vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La segunda de las tentaciones, de los versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Hijo, échate. Vamos a ver si este padre que tanto te ama te va a cuidar y te va a recoger. Ha dicho que era tu padre y ha dicho que tú eres su hijo amado y que en ti tiene complacencia. Échate, hombre. Además, fíjate tú, si hacemos algo maravilloso, si hacemos algo espectacular, el pináculo del templo, aquel edificio tan admirado y tan estimado por todos los judíos, en lo más alto de ese sitio coges y te echas y de golpe aparecen los ángeles y te recogen. Imagínate, consigue renombre y gloria, consigue fama. Has venido para darte a conocer, ¿no? Pues mira, ahora tienes la oportunidad de hacerlo. Échate abajo, salta. Pero resulta que Cristo no tiene ninguna desconfianza en el Padre. ¿Te crees que me vas a provocar con eso? Yo no tengo ninguna desconfianza en mi Padre. Yo sé que mi Padre ha dicho y Él va a hacer. Y por lo tanto, no tengo por qué tentar a Dios. Él le responde otra vez con la escritura. Aquí el diablo, me voy a saltar muchas cosas, lo siento, ¿eh? Si queréis leer algunos comentarios acerca de las tentaciones, podéis hacerlo y entrará en detalles que yo no entro. Pero bueno, aquí el diablo usó la palabra para sus intereses, o sea que ojo, porque el diablo sabe usar la Biblia. La tuerce, pero sabe usarla. Y el Señor le contesta, curiosamente con el mismo libro con el que lo hizo antes, con el libro de Deuteronomio. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no voy a hacer nada rompiendo la comunión con mi Padre. Yo no voy a hacer nada sin su dirección. Yo no tengo ninguna desconfianza en mi Dios. Y en el momento en que Él tenga que glorificarme, lo hará. Y en Juan capítulo 17, ahí hay una conversación entre el Hijo y el Padre. Dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Pero no antes, no antes. Y el Señor, volvemos a usar la palabra, espera en Dios, espera en Él. Qué bueno es esperar en Dios. Qué bueno es saber que Él no falla, que Él no se equivoca, que Él tiene propósito. Bueno, también pues nos enseña, ¿verdad?, esta segunda tentación, o sería el resumen, que no hay que probar a Dios, sino que hay que confiar en Él. Y eso nosotros hemos de hacerlo. Yo no sé, aquí a veces, no porque... A ver, ¿cómo lo digo? A veces queremos notoriedad y queremos que se nos reconozca en lo que hacemos y queremos recibir algo de gloria, ¿no?
Que luego alguien, cuando has hecho un trabajo, alguien venga y te diga, gracias, buen trabajo. Eso nos gusta, ¿no? Un reconocimiento. Pero eso podemos conseguirlo con atajos, luchando con nuestras propias fuerzas y, bueno, sabéis cómo lo hacen los políticos, ¿no? Pisoteando a los otros. Para que yo suba, te machaco a ti y te hablo mal de ti, te insulto, te bajo para que yo vaya subiendo algo. Podemos hacerlo de esa manera, o los que hemos creído, podemos dejarlo en manos del Señor. Y no tener rivalidades, conflictos, luchas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar intentando buscar otros caminos? Déjalo en manos del Señor. Espera en Él, confía en Él. Y a su tiempo, Él hará. Y a su tiempo, Él nos pondrá donde nos tenga que poner. Quizá en esta segunda tentación podríamos pensar en lo que es la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que veremos seguidamente, y la vanagloria de la vida. Dice, hemos leído, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Sí. Nosotros podemos aprender mucho de estas tentaciones y de cómo el Señor respondió. Vamos a la tercera. Dice a partir del versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todo esto te daré. ¿Qué más pudieran desear tus ojos? Esa es la tentación. ¿Qué más pudieran desear? Le sube a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, el esplendor de ellos. ¿Vale? Se lo muestra, dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo. Sin pasar por la cruz. Sin pasar por la cruz. Sin tener que sufrir. Yo te lo doy. Bueno, en realidad no era suyo. Le estaba engañando, como suele hacer el diablo, ¿verdad? Oh, te voy a dar el oro y el moro. Y ni el oro ni el moro. Pero todo sin pasar por la cruz. Y la respuesta del Señor Jesucristo es, vete, Satanás. Determinación firme. Porque vuelve la Escritura. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira, no me ofrezcas lo que me ofrezcas. No, aunque me lo estés dando sin tener que pasar por un Getsemaní y por un Calvario. Pero da igual. Mi Padre me lo ha prometido. Mi Padre dijo en el Salmo 2, he aquí mi Hijo, bueno, a quien yo envío, ¿vale? Y a quien todos los reyes de la tierra ante quien van a tener que postrarse. Y luego en Apocalipsis vamos a encontrar varios lugares y varias porciones donde dice que los reinos han venido a ser de nuestro Dios. Y luego en Apocalipsis 19 es donde el Señor aparecerá con aquello escrito en el muslo, ¿verdad? Rey de reyes y Señor de señores. Pero aquí el diablo una vez más le está tentando a desconfiar, a actuar por su cuenta, a desobedecer a Dios.
Y el Señor Jesucristo no está dispuesto a hacerlo. No hay atajos. Y mi Padre es fiable y digno de adoración. No voy a adorarte a ti. No voy a postrarme ante ti. Y vamos a pasar a lo que es el resultado final. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que ocurre y a ver si podemos aprender o considerar un poco más acerca de estas 2 o 3 lecciones que os he mencionado. Una, el diablo sabe tentar. El diablo sabe cómo venir y cuándo venir. Fíjate que se presentó en el momento más crítico, en un momento de necesidad. Se presentó en momentos complicados, se presentó provocando a Jesucristo hombre en todo aquello que podía provocarle, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida. Vino, dice el profeta, como un río impetuoso, vino sutil, vino citando la palabra. Pero el diablo en esta situación salió derrotado. Y tú y yo tenemos que aprender de esto. Porque si tú y yo hemos creído en el Señor Jesucristo y por la fe hemos nacido de nuevo, es lo que el Señor nos ha declarado en su palabra, es lo que Él ha dicho que ha ocurrido con los suyos, con los que le aceptan, con los que le reciben, con los que creen en su nombre. Su Espíritu ahora mora en nosotros. El Espíritu que levantó a Dios, al Señor Jesucristo de entre los muertos. El Espíritu, dice, creo que es en Lucas, dice, vamos a mirar un momento, en Lucas 4. No estoy seguro que sea allí, pero me parece que sí. En Lucas 4, dice 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí lo que ha omitido Mateo era ese lleno del Espíritu Santo, quizá porque da por sentado que es así, ¿no? Es el Hijo de Dios. Nosotros los que hemos creído por fe, hemos recibido el Espíritu de Dios en nosotros. Y ese es el poder que puede vencer al diablo y decirle al diablo, no, vete, Satanás. El Señor Jesucristo obtuvo la victoria y la obtuvo empuñando un arma infalible. No son los hombres los infalibles. No es un hombre que vive en Roma el infalible. No tiene nada de infalible. Es falible como todos los demás Adanes. Lo infalible, el arma infalible, es la palabra de Dios. Escrito está. Por eso la importancia de leerla cada día. Por eso la importancia de memorizarla, de guardarla en nuestro corazón. Porque en el momento que hace falta, nosotros podemos recurrir a ella. Fíjate qué curioso. El Señor Jesucristo libró esta batalla con el diablo usando únicamente un libro de la Biblia. Es más, solo usó palabras, si no estoy equivocado, de 2 capítulos. Del capítulo 6 y del capítulo 8 de Deuteronomio. Nosotros tenemos más de 1500 capítulos en la Biblia. No 2. Más de 1500, no sé cuántos versículos. Seguro que hay alguien que sabe cuántos versículos hay. Fíjate, si tenemos munición para usar contra el enemigo, la palabra de Dios, Señor, ayúdame a recordar tu palabra cuando me enfrente a la tentación, a hacer uso de esa espada de cuerpo a cuerpo y a salir victorioso. Porque tú has obtenido la victoria por mí. Tú eres el que has subido los peldaños. Tú eres el que has llegado a la meta. Y el que me has dicho, ven en pos de mí. Claro. Victoria por su absoluta sumisión. Su esperar en Dios. ¿Cuánto tengo yo que aprender de esto? Esperar en Dios. Estar plenamente confiado
en mi Dios. Y cuando me encuentro en las pruebas, cuando me encuentro en las dificultades y empiezo a pensar mal de este y del otro y de allí, y a veces a lo mejor incluso a pensar mal de Dios, ¿cómo se me ocurre? ¿Dónde está? Estoy actuando como aquel primer Adán, que hizo caso al diablo, a la mentira. Pablo dice en 2 de Corintios, voy a citarlo, Pablo dice en 2 de Corintios 5:21, que el Señor Jesucristo no conoció pecado. Pedro dice en 1 de Pedro 2:22, que no hizo pecado, no hizo pecado. Y Juan, en 1 de Juan 3:5, dice que no hay pecado en él. Todos atestiguan lo mismo. El Señor Jesucristo salió victorioso, aquel que es representante de un nuevo reino, de una nueva raza a la que pertenecemos los que hemos creído. Es un rey victorioso y que lleva la victoria para los suyos. El propósito no era ver si el Señor Jesucristo iba a pecar o no. Si has entendido eso, te has equivocado. O yo me he explicado mal, perdón. El propósito era demostrar que Él no podía pecar. Solo el santo y sin pecado podía llegar a ser nuestro Redentor. Sí, Él es el hombre perfecto, sin pecado. Él es el Dios infinito capaz de pagar por ti y por mí. Él es mi sustituto. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario para llevar sobre él tus culpas y tus pecados. No fue por otra cosa. No fue por enseñarte lo bueno que era y por otras ideas que religiones nos enseñan. Fue a la cruz como tu sustituto, como aquel que era el único que, al ser sin pecado, podía pagar por ti en la cruz. Y al ser Dios, podía hacerlo por ti y por mí. Porque claro, un hombre cualquiera solo hubiera podido pagar por otro, ¿verdad? Pero Él es Dios infinito y a la vez 100% hombre. Maravilla de las maravillas. Sí, quizás cuesta un poco entenderlo, pero es así. Este es el Mesías Rey. Una voz proclamó el Hijo amado, en quien se complacía. Y en este principio del capítulo 4 demuestra que lo era y que daba satisfacción a esa complacencia que el Padre tenía. ¿Creerás tú en el Señor Jesucristo? ¿Le entregarás tu vida y tu confianza?